En el salón más brillante del Palacio Real, donde los espejos de cristal devolvían la imagen multiplicada de cada noble presente, se desarrollaba la escena más cruel y humillante de la vida de Isabela de Aragonés, la hija menor de la reina Nalta, de piel muy blanca y facciones demasiado serias para la edad que tenía. Isabela nunca había sido la joya preferida de su madre. Su hermana mayor, Clara, deslumbraba en los banquetes con su sonrisa de porcelana y su figura delicada. Isabela, en cambio, había heredado la severidad de su abuelo, frente amplia, cejas marcadas y una inteligencia demasiado aguda que siempre parecía un desafío a la autoridad. Una mujer que cuestiona, decía la reina con frialdad, es peor que una mujer inútil. La corte entera había escuchado rumores sobre la rebeldía de Isabela, que rechazaba pretendientes, que se negaba a arrodillarse en ciertas ceremonias, que hablaba de política en voz demasiado alta. Pero lo que ocurrió aquella primavera fue el verdadero escándalo. Durante una cacería real, Isabela fue sorprendida escondiendo una carta que no le pertenecía, una carta de Estado con sellos secretos dirigida a un embajador extranjero. La reina jamás aclaró que contenía ese papel, pero la noticia fue esparcida como pólvora. La infanta era una traidora en un juicio público, rodeada de nobles que murmuraban. Isabela fue presentada ante todos con el rostro descubierto, sin velo ni joyas, como se hacía con las mujeres castigadas. La reina, erguida en su trono, anunció la sentencia: mi hija no merece el brillo de esta corona, ni el respeto de esta corte. No la enviaré al convento, pues hasta las monjas necesitan pureza. Su destino será otro. Será entregada en matrimonio a aquel hombre al que todos temen, el duque de Villalba, viudo y encerrado en su castillo, como un lobo en su guarida. Un murmullo recorrió el salón. El nombre del duque era pronunciado con respeto, pero también con escalofrío. Había perdido a su esposa años atrás, en circunstancias nunca del todo aclaradas. Desde entonces vivía apartado, apareciendo apenas en los juicios militares o cuando la corona necesitaba su fortuna. Su figura, siempre vestida de negro, inspiraba tanto temor como fascinación en Isabela. Intentó hablar. Madre, esto es un exilio disfrazado. No soy culpable. Pero la reina levantó una mano, callándola. Peor que exilio es vergüenza. Sarah Sue. Y si tu boca atrevida busca gritar inocencia, que sea en los pasillos helados de su castillo, donde nadie escucha a los cortesanos. Rieron por lo bajo. Isabela bajó los ojos, pero no por sumisión. Era para ocultar las lágrimas de furia que amenazaban con brotar en la noche de su partida. La princesa fue vestida no con sedas, sino con un sencillo vestido gris. Le quitaron sus cofres de oro, sus damas de compañía y hasta el derecho a llevar escudo familiar en la carroza. Viajaba sola, como si fuese una criminal deportada en la ruta. Hasta Villalba era larga y solitaria. Los soldados que escoltaban la comitiva apenas hablaban. Isabela pasaba las horas mirando los campos que se extendían como un mar seco, recordando que cada palmo de tierra pertenecía, en parte, al mismo hombre al que ahora debía llamar esposo anal, Cayer Latard. Las murallas del castillo aparecieron a lo lejos negras, altísimas, casi como una sombra montañosa contra el cielo rojo. Isabela sintió un estremecimiento en el estómago. La carroza atravesó el puente levadizo. No hubo música, ni antorchas de bienvenida, ni corte de honor. Apenas un silencio denso, roto por el chirriar de las ruedas sobre la piedra. Y allí, en lo alto de la escalinata, estaba él, el duque viudo. No dijo palabra. Su figura era imponente, más alta de lo que Isabela esperaba. Sus hombros parecían esculpidos en hierro bajo el pesado manto negro. El rostro, serio, marcado por años,
de guerras y pérdidas, se ocultaba parcialmente bajo la sombra del sombrero de ala ancha. Sus ojos, sin embargo, brillaban como carbones encendidos. Observándola en silencio, Isabella, aún con la espalda recta, se obligó a sostenerle la mirada. Sintió que aquel hombre, sin abrir la boca, la desnudaba más que todo el escarnio de la corte, y así, bajo la luna naciente, la princesa humillada cruzó el umbral del castillo que sería su prisión, y quizás su único refugio. El amanecer en Villalba no tenía nada de dulce. El aire era húmedo y frío, cargado con el olor a piedra mojada. Cuando Isabella abrió los ojos por primera vez en el castillo del duque, no encontró cortinas de seda ni ventanales bañados de sol, como en sus aposentos reales. Allí solo había un ventanuco alto, por donde apenas se filtraba una línea pálida de luz. La habitación era grande, pero despojada, una cama de madera maciza, un arcón vacío, una mesa con jarra de agua, ni un espejo, ni un adorno, como si quisieran borrar toda huella de vanidad femenina. Ana Isabella se levantó, con rabia contenida. Recordó la escena de la víspera, a la imponente figura del duque, mirándola, sin pronunciar palabra. Ese silencio la había herido, más que 1000 insultos. Anne me cree insignificante, pensó, apretando los dientes, como mi madre, como todos. En el salón principal, lo encontró desayunando. El duque estaba de pie, frente a la chimenea, con una copa en la mano. Vestía de negro, como la noche anterior. La barba corta enmarcaba un rostro severo, de facciones marcadas por la guerra y el luto. Cuando Isabella entró, él apenas giró la cabeza. «Bienvenida, Villalba», dijo al fin, con voz grave y serena. No hubo reverencia, no hubo gesto de ternura. «Needy precision», solo esas palabras, tan frías como un decreto. «No vine por voluntad propia», respondió Isabella. Erguida en el duque, dejó la copa sobre la mesa con calma. «Lo sé». En ella esperaba un sermón, una amenaza, un recordatorio de su supuesta culpa, pero él no añadió nada más. Se sentó, sirviéndose pan y carne seca, como si su presencia no alterara el ritmo de su vida. Esa indiferencia la enfureció. «¿Así es como recibe a una esposa?», preguntó con ironía venenosa. El duque levantó la mirada hacia ella, y por primera vez Isabella notó la profundidad de esos ojos oscuros. No había burla ni ira en ellos, sino algo peor, una calma inquebrantable. «No pedí una esposa», respondió, como si declarara un hecho irrefutable. Durante los días siguientes, Isabella buscó todas las formas de resistirse. Se negó a usar los vestidos sencillos que las doncellas del castillo le ofrecían, insistiendo en caminar con la misma ropa gris de su llegada, como señal de protesta. Se negaba a compartir mesa con el duque, refugiándose en sus aposentos en una noche. Incluso intentó escapar. Esperó a que los guardias de las murallas cambiaran de turno y descendió por un pasillo lateral, con una lámpara en mano. El viento helado golpeaba su rostro cuando alcanzó la puerta lateral, pero no había caballos ensillados, ni camino iluminado. El bosque frente al castillo era oscuro como un pozo, lleno de rumores de lobos y bandidos. Isabella sintió que el suelo bajo sus pies temblaba de incertidumbre. Entonces escuchó la voz del duque. Detrás de ella: «Si cruza ese umbral, no volverá a encontrarlo». Ella giró, con el corazón acelerado. Él estaba allí, apiado contra la piedra, sin espada en mano, sin gesto amenazante, simplemente observándola. «¿Y qué importa?», gritó Isabella, con lágrimas de rabia. «Me arrancaron de mi vida, me condenaron a este castillo vacío. No soy suya, ni lo seré jamás». El duque caminó hacia ella despacio, sus botas resonando en la piedra húmeda. Se detuvo a pocos pasos.
no la traigió, pero mientras esté aquí, nadie la tocará, nadie la humillará. Y esas palabras, dichas con tanta firmeza, desarmaron su furia por un instante. Pero Isabela, orgullosa, apretó los labios y corrió de regreso a sus aposentos, jurando no derramar lágrimas. Frente a él en los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Ella caminaba por los pasillos con desprecio, observando las tapicerías apagadas, los retratos cubiertos de polvo, como si todo el castillo fuese un mausoleo. En cada esquina encontraba criados que bajaban la cabeza con respeto al duque, pero la miraban a ella con una mezcla de lástima y burla. En una cena, uno de los sirvientes murmuró demasiado alto: de princesa a prisionera. Isabella se levantó furiosa, golpeando la copa contra la mesa. Me niego a hacer la burla de esta casa, gritó, con la voz quebrada. Ana esperaba que el duque reaccionara, que la reprendiera o se uniera a la risa, pero él se limitó a mirar al sirviente en silencio. Esa sola mirada bastó para que el hombre enmudeciera y huyera del salón. Ana Isabela temblaba de rabia, pero también de desconcierto. ¿Por qué no la atacaba? ¿Por qué no se vengaba de su desprecio? Esa noche, encerrada en su cuarto, se arrodilló junto a la cama, las manos crispadas sobre las sábanas ásperas. Prefiero morir antes que aceptar esta prisión, susurró, mientras las lágrimas finalmente corrían por su rostro en el pasillo. Sin que ella lo notara, el duque pasaba en silencio, deteniéndose un instante al escuchar el eco de su llanto. No entró, no habló, solo permaneció allí, como guardián invisible, antes de alejarse en la penumbra. Y así, entre el orgullo herido y la calma enigmática de aquel hombre, la guerra entre ambos continuaba bajo el mismo techo, sin que Isabela sospechara que pronto necesitaría de su fuerza más de lo que jamás habría imaginado. En el castillo parecía respirar con un ritmo propio, una inhalación lenta cuando el amanecer empañaba los paños de las ventanas, una exhalación áspera cuando las puertas chirriaban con la corriente de los pasadizos. Isabela, aún con el rencor vivo en el pecho, comenzó a reconocer esos latidos silenciosos. Caminar por Villalba era aprender el mapa de una piel ajena. A las piedras tenían memoria. Las alfombras hablaban con polvo viejo. Las antorchas dejaban un olor a resina que a veces le mareaba. No estaba dispuesta a ceder. Sin embargo, fue el cuerpo, ese traidor que no avisa, quien primero se dobló. La mañana que siguió a su intento fallido de huida, una fiebre se le encendió por dentro. Sudor frío, temblores. Se empeñó en seguir en pie, en no pedir ayuda, en beber sola del jarro de agua que escasamente se llenaba. Pero, al tercer día, al levantarse de la cama, el suelo osciló como la cubierta de un barco. Dio 2 pasos y todo el cuarto giró. Un golpe seco, la frente contra el borde de la mesa en oscuridad. Cuando abrió los ojos, el techo parecía más lejano. Sintió un paño fresco en la frente y un olor a tomillo y corteza hervida. La visión tardó en enfocar. Entonces lo vio el duque, de pie, junto a su cama, las mangas arremangadas, las manos grandes y firmes sujetando un cuenco de barro. Beba, dijo, sin ceremonia en Isabela, mitad por necesidad, mitad por orgullo herido. Apartó el cuenco. El movimiento la mareó de nuevo. El duque no insistió. Se limitó a sentarse en un taburete y esperó, con la calma de quien sabe resistir a la fatiga y a la soberbia humana. En la mesa cercana, un pequeño mortero aún guardaba restos de plantas machacadas. No acepté nada de mí, murmuró Isabela, ronca. No estoy aquí por elección. La fiebre tampoco la eligió, dijo él. Y sin embargo está aquí. Hubo una pausa. Sus ojos no eran condescendientes. No había victoria,
en ese mirar, solo una observación práctica del mundo. Khan, breve, indicó a alguien en la puerta. Entró una mujer de cabello cenizo, baja y de mirada franca. Traía una bolsa de cuero llena de frascos y raíces atadas con hilo. Madre Eulalia, presentó el duque, curandera de la sierra. Attend a mis hombres desde las guerras. Eulalia no hizo reverencia ni preguntó permiso. Apoyó el dorso de la mano en la mejilla de Isabella. Revisó la pupila, tocó la herida de la frente con delicadeza, que no era dulzura, sino oficio. La princesa tiene el cuerpo agotado y el orgullo en llamas, dictaminó. Ninguno mata. Si el otro aprende a templarse. Isabella quiso responder con un chiste cruel, pero el ardor en la garganta le apagó la lengua. Comió, obligada por la mirada de la curandera, 2 cucharadas de una sopa espesa que traía el olor de las montañas. Con eso, el sudor se le hizo más leve. Cayó en un sueño entrecortado. Anne despertó en la penumbra de la tarde. El duque seguía allí, ahora a la distancia, justo lo bastante cerca para intervenir si el cuerpo desfallecía, lo bastante lejos para no invadir. Se había dormido sentado, con los brazos cruzados, la cabeza ligeramente inclinada hacia la puerta. Guardia Anne. Incluso en el sueño, cuando ella se removió, abrió los ojos como si no hubiese dormido en absoluto. Volveré por la noche, dijo. Al levantarse, si necesita algo, golpeé la madera. Los guardas oyen. No la llamó señora, tampoco esposa, ni se... Fue un usted liso, limpio, que en sus labios sonaba a cuidado sin título. Isabella, contra su voluntad, lo observó salir. La capa negra rozó el suelo apenas un segundo. El olor a humo y cedro que lo acompañaba persistió cuando la puerta se cerró. A los días siguientes fueron un gesto repetido. A Eulalia entrando con sus frascos, el duque vigilando el ritmo de la fiebre, el mayordomo Celdrán abriendo y cerrando cortinas según el sol, y una doncella callada, Marta, que cambiaba las sábanas con manos rápidas. Isabella recuperó fuerzas, pero la herida en la frente le obligó a permanecer a la sombra, a falta de la distracción de vagar por los corredores. Escuchó, Ana aprendió, sin querer, la manera en que el castillo respiraba durante un cambio de clima, el viento del norte, que golpeaba la cara oeste y traía olores de nieve tardía, los pasos de los criados, identificables por ritmo y peso, el metal de las armaduras que crujía cuando los guardas cambiaban de postura en el pasillo, y escuchó también, porque las puertas son malas guardianas del murmullo humano, el veneno insidioso que corre entre paredes viejas. Dicen que no la tocará, susurró la voz de Marta. Alguna tarde, pensando que Isabella dormía, es lo que se dice de él, respondió otra, más aguda. Quizá Lua, la cocinera, viudo desde hace años y sin ansia de cama, o sin poder de cama, que eso ya, risa contenida, un chasquido de lengua, un cállate, que te oye Eulalia. Los pasos se alejaron. Isabella permaneció con los ojos cerrados, la respiración lenta. No era pudor lo que le remecía el pecho, sino otra cosa, una curiosidad nueva, orgullosa de sí, porque ese hombre al que su madre le había condenado no jugaba con su humillación más obvia. No había cadenas, no había manos imponiéndose, había distancia, y en esa distancia algo parecido a respeto. Cuando por fin se sintió lo bastante fuerte, Isabella salió al patio interior. El cielo era una sábana de plomo suave. De algún lugar venía el olor a manzanos. Los establos, al fondo, vibraban con el rumor de caballos. Isabella siempre había amado los animales. Le gustaban porque no mentían con la cara. Caminó, aún un poco pálida, hacia el cercado. Un potro tordo se acercó curioso. Ella extendió la mano
Sei la más ceniza, dijo una voz tras ella en el duque. No la sobresaltó. Era extraño como su presencia empezaba a parecer una sombra conocida. No me ha pedido permiso para venir a los establos, añadió. Sin reproche, no pido permiso para respirar, contestó ella, acorrillando él. Hocico del animal. Tampoco dejaré de hacerlo, si me lo niegan. El duque la miró con una chispa que no llegó a sonrisa. Respire donde el aire sea bueno, indicó con la cabeza hacia un cercado más amplio. Este suelo resbala con la humedad. No era una orden, era consejo. Ana Isabella, tosuda, quiso ignorarlo. Dio un paso al costado. El pie encontró una piedra musgosa. El mundo se le fue en el tobillo, giró con un chasquido que le arrancó un grito. Se sostuvo en la madera, la sangre golpeando. En la siena no. Alcanzó a caer porque dos manos la sujetaron por los codos, firmes, y la enderezaron con suavidad inapelable. El duque la sostuvo lo estrictamente necesario, y, cuando comprobó que mantenía el equilibrio, la soltó, como si su piel fuese un juramento. No se mueva, dijo. Bajó a una rodilla, revisó el tobillo hinchado con la mirada de un soldado que evalúa una pieza de armadura. No, está roto, pero no caminará bien. Oyen la llevó, sin dramatismo, hasta un banco de piedra. Llamó a un mozo de cuadra, le indicó un vendaje, con palabras cortas, hizo traer una venda limpia, y con manos sorprendentemente delicadas para su tamaño, envolvió el tobillo. Isabela, que tantas veces se había sentido objeto en manos ajenas, supo distinguir la diferencia. Esto era cuidado, no posesión. Mis hombres aprendieron, dijo él, terminando el nudo, que la prisa deja. ¿Cojos? ¿Y usted? Se atrevió ella. ¿Qué aprendió? A no devolver golpes con golpes, cuando ya hay demasiado hueso quebrado en el mundo. La respuesta no era solemne ni bella, era verdadera. Isabella se quedó mirándolo, y el silencio entre ambos tuvo, por primera vez, una densidad que no dolía en él. Rumor de la corte, entretanto, atravesaba distancias con la insistencia de la lluvia. Llegó una comitiva pequeña con un magistrado real enviado, según el protocolo, para constatar la salud y obediencia de la nueva duquesa. El título, lanzado como una piedra, raspó incluso el aire. Isabela asistió al almuerzo. Por obligación, el gran salón, con sus tapices desteñidos, olía a cera y pan caliente. El magistrado, un hombre de labios finos, empezó con cortesías. Pronto, sin embargo, las palabras adquirieron filo. Vuestra esposa, Gishu, mirando apenas al duque, ha de entender que su conducta será informada a la reina. Isabela sintió que la sangre subía. Abrió la boca para responder. El duque habló antes, sin elevar la voz. Mi casa no es tribunal, dijo. En Villalba no se juzga sin causa, ni se condena por rumores. Si ha terminado, comerá. Si no, su caballo es rápido, y la salida, conocida en él. Magistrado, titubeó. Buscó refuerzos en la mirada de los criados. No los encontró. Comió en silencio, rascando el pan con dientes apretados. Isabela, inexplicablemente, respiró mejor. Por primera vez en mucho tiempo. Alguien la había defendido sin pedir presión en medio de aquella comida amarga. Ocurrió un gesto pequeño. Isabella, todavía frágil por la fiebre, no había probado bocado. El duque, sin mirarla, empujó suavemente hacia su lado un plato que hasta entonces había ignorado. En queso fresco, aceitunas, un gajo de manzana. No la forzó, no comentó, solo lo acercó, como quien acerca una lámpara a una sombra. Ella tomó el gajo de manzana, ansupo a infancia. Trago, y con ese trago, un pedazo de orgullo feroz se deshizo sin humillación
Esa misma tarde, cansada de las paredes, Isabella pidió a Marta que la guiara hasta la capilla. No era mujer de rezos, pero las iglesias tienen aquello que ni los palacios ni los cuarteles han, un silencio que no acusa. La capilla de Villalba era pequeña, de piedra desnuda, con un Cristo de madera, cuya expresión era más cansancio que agonía. En el muro lateral, un escudo viejo, dos ciervos enfrentados bajo una estrella, había sido raspado por alguien con paciencia. Como si borrar un símbolo, borrara un pasado, Isabella se sentó en el banco delantero, cerró los ojos. El aloe, acera derretida y madera vieja, era un bálsamo. Una brisa leve movió la llama de una vela. Oyó pasos, se tensó. El duque no entró. Se quedó en el umbral, un pie dentro y otro fuera, como quien respeta la frontera de un recinto ajeno. No, interrumpo, dijo, y se quedó allí. Ella no respondió. No hacía falta. Permanecieron en una quietud compartida que no buscaba consuelo, sino una forma de paz que no conocían. Cuando abrir los ojos, lo vio aún de pie, como una estatua humilde. Le hizo un gesto con la cabeza. Él devolvió el saludo mínimo y se retiró sin ruido. En el banco, olvidado, había un pequeño libro. No era un misal, era un cuaderno delgado, encuadernado en cuero. Isabella lo tomó con cuidado. No tenía nombre en la cubierta. Dentro, unas pocas páginas escritas con letra decidida, versos breves, secos, de alguien que sabía más de cordilleras y nieves que de metáforas dulces. No dudó en esa caligrafía. Era del duque. En un margen, un trazo más intenso había dejado la huella de una palabra tachada na majestad. El corazón de Isabella dio un brinco extraño. Cerró el cuaderno sin leer más. No era el momento de descubrir nada que no le perteneciera, y sin embargo, el mundo había cambiado una pulgada bajo sus pies. La noche vino con tormenta. La lluvia golpeó los vidrios con furia de dedos impacientes. En el pasillo, un balde recogía una gotera insistente. Un trueno rompió el cielo. Isabella, que nunca había temido a las tormentas, sintió el cuerpo recordar la fiebre. Salió de su cuarto y caminó hacia el patio cubierto. Allí, el aire olía a tierra y hierro. Lo encontró de pie, mirando la cortina de agua que se deshacía. En el empedrado, no llevaba capa, solo el jubón oscuro y una camisa blanca cuya pureza parecía otro tipo de armadura. Las mangas mojadas se le pegaban a los antebrazos. Sus ojos parecían más claros bajo la lluvia. No duerme, observó Isabella, acercándose cuanto le permitía el pudor. La casa se escucha mejor cuando llueve, contestó él. Dice por dónde cruje, que pide arreglo, que soporta sin protestar. ¿Y la gente?, preguntó ella, casi sin quererlo. ¿También se escucha mejor cuando llueve? El duque la miró entonces, de un modo nuevo, no como se mira a una prisionera orgullosa, ni a una invitada no deseada, sino a alguien que está aprendiendo un idioma que no se habla con la boca. Algunos, dijo, los que dejan de gritar por dentro, cuando el cielo grita por ellos. A Isabella sintió un calor inesperado en el pecho, una forma de alivio que no había pedido. Un relámpago iluminó el patio. La ráfaga de viento le sacudió el vestido y le heló los hombros, echó a temblar. Fue tan rápido que no alcanzó a reprimir el gesto en el duque. Sin decir una palabra, se desabrochó el manto que llevaba doblado en el antebrazo. No lo había visto, escondido en la sombra menos, y lo colocó sobre sus hombros. No la tocó más que lo imprescindible. El peso de la tela, el calor guardado, el olor a humo y bosque en de pronto, estaba dentro de un refugio que no era pared ni techo, sino gesto. Nadie en el palacio de su madre la había cubierto jamás
cuando tembló en ella. Con la voz muy baja, dijo: «Gracias, Anel». Inclinó la cabeza apenas. La tormenta pareció, por un momento, quedarse fuera del cuadrado de piedra que compartían al día siguiente. El mayor redomo Celdrán tropezó con la lengua frente a Isabella, quizá por lealtad a un pasado que se deshacía. «Su señora», dijo, confundido entre etiquetas. El duque ordenó que se revisaran las goteras en su ala y que nadie entre a sus aposentos si usted no lo pide. Isabella lo miró de reojo. Un hilo de orgullo nuevo la recorrió vagamente, vergonzoso, vagamente dulce. No era el privilegio de una princesa lo que se le ofrecía, sino la dignidad de un huésped respetado. «Dígale que he oído», respondió, sin confesar emoción, «y que Ceniza necesita un herraje nuevo». Esa tarde, el mozo de cuadra llegó con el potro, y junto a él una silla adaptada para alguien con tobillo resentido. Nadie había pedido esa delicadeza, nadie lo comentó. Isabella montó despacio, recorrió el patio al paso, la respiración acompasada con el animal. Al girar, vio al duque en el balcón alto. No huía de su mirada, ni la reclamaba. La seguía, como se sigue un rastro que uno no desea borrar en la cocina lúa, que decía las cosas como salían del horno, con calor. Habló con Eulalia: «El lobo no muerde», murmuró, resignando una broma aprendida. «El lobo guarda», corrigió. «La curandera. Y a veces es lo único que hace un hombre cuando el mundo le obliga a ser piedra». No oyó esas palabras, pero comenzó a sentirlas en los gestos, en cómo los criados callaban la burla cuando ella entraba, en cómo los guardas inclinaban la cabeza con una mezcla nueva de respeto, no al título, sino a la persona, en cómo el magistrado, antes altanero, se despidió con una cortesía que no supo vestir de sarcasmo, no, y sobre todo, en un detalle mínimo, en el comedor pequeño, donde solían comer los de la casa. Cuando no había visitas, había 2 platos puestos la noche del 10º día en uno, frente al otro, no una mesa larga con un rey en un extremo y una princesa exiliada en el otro, sino una proximidad sin comentario. Ana Isabella se sentó. Él también comieron pan y caldo. No hubo grande, solo una conversación sencilla sobre el estado de los caminos hacia la sierra, el precio del grano, el carácter de los caballos. «Usted sabe de cuentas», observó el duque cuando Isabella señaló una cifra inconsistente en los registros que Celdrán había dejado sobre la mesa. «Mi madre decía que una princesa no debe mancharse las manos con números», respondió ella. «Por eso los aprendí a escondidas». Él asintió, sin ironía. «Le mostraré mañana la bodega y el granero», dijo. «Si quiere ver dónde falla Villalba, merecerá ver también dónde resisten Isabela, ¿no?». Respondió enseguida. Miró sus manos, ahora más firmes. Se descubrió diciendo: «Quiero la palabra». Se quedó flotando entre ambos. Tibia en aquella noche, antes de cerrar los ojos, Isabella abrió el pequeño cuaderno que había encontrado en la capilla. Le devolvió la portada con cuidado a su lugar. En el banco, al día siguiente, no quiso robar, pero había copiado mentalmente 2 versos. Chocaban en su cabeza con una sencillez obstinada. No hay cama para el hombre que perdió y no quiere seguir muriendo. En otra, no necesitaba entenderlos del todo para saber que hablaban de él, no de su leyenda, ni de su viudez, ni del miedo ajeno de él. Y algo, en lo más íntimo de su orgullo arisco, cambió de dirección, como un caballo que deja de morder el freno y aprende a escuchar la mano antes de dormir. Pensó en el peso del manto sobre sus hombros, en el cuenco, sostenido por manos firmes, en el usted, que sonaba a respeto. Y por primera vez desde que cruzó el puente levadizo, el castillo no le pareció una prisión, sino una casa que estaba dispuesta a probarla. Sí, pero también a sostenerla
si ella cedía el peso exacto. En la madrugada la lluvia cesó. El aire olía a mundo lavado. Isabella, cubierta con una manta sencilla, se acercó al balcón. El cielo abría un color de leche diluida en vino. Abajo, en el patio, el duque pasaba revista con los guardas. Levantó la vista, quizá por costumbre de soldado que no ignora las alturas. Sus miradas se encontraron. Él hizo un gesto leve con la cabeza, un saludo de iguales, no de dueño y cosa. Ella respondió con otro gesto, casi imperceptible, que cualquier cortesano habría confundido con un tic. En Villalba, sin testigos, fue un pacto y entonces, sin saber por qué, Isabella tomó el manto que él le había dejado la noche anterior, todavía húmedo de lluvia y humo, y se lo echó sobre los hombros. El gesto, más que abrigarla, la nombró. Ya no era la prisionera que se negaba a comer, ni la princesa humillada que golpeaba la mesa, sino la mujer que comenzaba a reconocer en ese hombre, en su silencio, en su cuidado, en su manera de no quebrarse, una dignidad que nunca había visto en el brillo cruel de la corte a la casa. Al fin, respiró con ella. El verano llegó a Villalba con un respiro tibio. El aire frío de la sierra se mezclaba con aromas de flores silvestres que brotaban en los caminos pedregosos. El castillo, aún oscuro y solemne, parecía menos hostil cuando el sol caía de lleno sobre los muros. Isabela, ya recuperada de la fiebre y del tobillo lastimado, comenzó a caminar sin escolta por los patios. Sus pasos no eran los de una prisionera, eran los de alguien que, aunque no lo admitiera en voz alta, empezaba a habitar un espacio que antes odiaba en el duque. La observaba a veces desde la distancia, como un lobo que vigila, sin invadir. Ella lo sabía, y aunque se decía a sí misma que esa vigilancia la irritaba, no podía negar la seguridad extraña que sentía cada vez que percibía sus ojos sobre ella. La primera conversación verdadera ocurrió en la biblioteca en Villalba. Guardaba, en una torre lateral, un conjunto de estantes altos, polvorientos, donde sobrevivían crónicas de batallas, códices eclesiásticos y algunos libros de cuentas. Isabella, hambrienta de palabras que no fueran sus propios pensamientos, se aventuró allí una tarde, sacó al azar un volumen pesado de genealogías y lo hojeó con gesto aburrido. Son inexactas, dijo una voz tras ella en Giraud. El duque está en el umbral, con los brazos cruzados. ¿Qué sabe usted de genealogías?, preguntó Isabella, con un dejo de desafío, lo suficiente para no fiarme de lo que la corte escribe, contestó. La historia siempre obedece al que sostiene. La pluma. Ella sonrió. Apenas un destello breve, pero real. Entonces, tenemos algo en común, dijo. Tampoco yo confío en lo que escribe la corte en sí. Quedaron frente a frente, sin dureza. Isabella notó que el duque llevaba consigo un libro delgado. Reconoció la encuadernación de cuero. Era el cuaderno que había visto en la capilla. ¿Usted escribe?, se atrevió a preguntar. En él sostuvo su mirada un segundo demasiado largo. Luego, como si hubiera tomado una decisión, dejó el cuaderno sobre la mesa más cercana. No son palabras para mostrar, dijo, y se alejó hacia los estantes. Ana Isabela, tentada, pasó los dedos por la cubierta cerrada. No lo abrió. Ese respeto silencioso fue, sin querer, una forma de acercarse. A los días siguientes trajeron una rutina insólita. Ella lo acompañaba en algunas inspecciones del castillo. Observaban juntos los depósitos, el trabajo de los artesanos, la disciplina de los guardias. Isabella descubrió que el duque escuchaba más de lo que hablaba. Preguntaba poco, pero cada respuesta suya era precisa. Una tarde, mientras revisaban las bodegas, él le señaló una fila de barriles. El vino de la cosecha pasada se echó a perder. Demasiada humedad. Ana Isabella se inclinó, tocó la madera. Si se eleva sobre rejillas, el aire circula.
en el convento donde pasé un invierno. Hacían eso con los quesos. El duque la miró, con interés genuino. Nunca lo había considerado. Lo haremos. Fue la primera vez que Isabela sintió que su voz tenía peso en Villalba, y ese reconocimiento, tan distinto de la burla de la corte, la conmovió más de lo que admitió en una noche, sin luna. El duque la invitó al patio de armas, no con palabras, sino con un gesto. Un guardia tocó a su puerta y dijo simplemente: «El señor la esperan allí». En medio de la penumbra había preparado una lámpara de aceite. A su lado, 2 espadas de madera. «¿Sabe defenderse?», preguntó Isabel y arqueó una ceja. «¿Acaso planea atacarme?». Él no sonrió, pero sus ojos brillaron como si lo hubiera hecho. «Planeo enseñarle a no depender de nadie». Isabela tomó la espada de madera con torpeza. Él corrigió su postura, señalando con calma dónde debía colocar los pies, cómo debía girar la muñeca. En un momento, acercó su mano a la suya para ajustar el ángulo. Fue un roce breve, pero suficiente para que un calor extraño recorriera la piel de Isabela. Continuaron la práctica, hasta que el cansancio la hizo reír. Un sonido inesperado que rebotó contra las piedras del patio. Isabela se sorprendió de sí misma. Hacía meses que no reía. «No lo hace mal», dijo él al final, retirándose. «No lo dice a menudo, ¿verdad?», replicó ella. Aún respirando agitada, el duque inclinó la cabeza. «Lo digo cuando es verdad en esa noche». Isabela volvió a sus aposentos, con las manos adoloridas, pero el corazón ligero. El acercamiento se volvió inevitable. No porque, oh no, lo buscara, sino porque ambos dejaron de huir una tarde. Mientras recorrían los establos, Isabela tropezó con una piedra y casi cayó. El duque la sostuvo por la cintura. Apenas un instante, ella sintió la firmeza de su mano, la proximidad de su cuerpo. Sus ojos se encontraron a una distancia prohibida. Isabela apartó la mirada primero, avergonzada de lo que había sentido en esa misma noche. La cena fue silenciosa. El aire estaba cargado con algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. En el momento decisivo llegó en la sala del piano, una habitación olvidada que Isabela descubrió un día explorando los corredores. El instrumento, cubierto de polvo, aún conservaba cuerdas en buen estado. Ella, que había aprendido de niña algunas piezas sencillas, se sentó y comenzó a tocar torpemente una melodía. El duque apareció en la puerta. No dijo nada, se quedó allí, escuchando. Isabela, nerviosa, se equivocó en varias notas, pero él no la interrumpió. Cuando terminó, se acercó lentamente. «Mi esposa», empezó, y luego corrigió. La mujer que fue mi esposa solía tocar a Isabela. Lo miró con un nudo en la garganta. «No», preguntó más. Pero en ese silencio compartido, algo se abrió sin pensarlo. Movió la mano para cerrar la tapa del piano. Él la ayudó, colocando su mano sobre la suya. El contacto fue breve, pero ninguno retiró la mano de inmediato. Isabela sintió que el corazón le latía en los oídos. Él fue quien apartó la suya primero, con respeto, casi con dolor. «Buenas noches», dijo, con voz grave, y se retiró. Isabela permaneció sentada, el rostro ardiendo. Nunca se había sentido tan confundida. Jamás había sido tocada con tanta delicadeza en esa noche. Al acostarse, pensó en el manto que él le había ofrecido bajo la tormenta, en la manzana que deslizó hacia ella, en la mesa, en la espada de madera que corrigió con su mano. Y por primera vez no lo vio como un castigo, sino como un hombre en la vergüenza. La cubrió entera, pero junto a esa vergüenza había algo nuevo, imposible de negar, en un deseo de permanecer cerca. Al día siguiente, en la cena, Isabela no se sentó
en el extremo opuesto de la mesa. Eligió un lugar más próximo. No dijo nada. Él tampoco. Pero fue la primera vez que compartieron la misma mesa como dos personas, no como prisionera y carcelero Anne, y aunque ninguno lo confesó, ambos supieron que algo había cambiado. Para siempre el verano en Villalba transcurrió como un sueño contenido. Isabella y el duque compartían silencios cada vez menos hostiles, comidas donde los gestos valían más que las palabras, caminatas breves por el patio interior en las que los guardias fingían no ver la proximidad de sus pasos. Había entre ellos un hilo invisible, frágil y fuerte a la vez, que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero todo lo que crece en secreto, tarde o temprano, es descubierto. A la noticia llegó en forma de una carta lacrada con el sello real. El mayordomo Celdrán la entregó al duque durante la cena, mientras Isabella bebía vino en silencio. El duque rompió el sello, leyó el contenido y no dejó traslucir emoción alguna. Sin embargo, Isabella lo notó en un leve endurecimiento en la mandíbula, un parpadeo más lento de lo habitual. ¿Qué ocurre?, preguntó ella. Él dobló la carta con calma y la dejó sobre la mesa. La reina convoca a una audiencia en la corte. Quiere constatar que nuestro vínculo se cumple según lo decretado. Ana Isabella sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Quiere vernos juntos?, murmuró. ¿Quiere juzgarnos?, respondió el duque. El viaje a la corte fue una procesión. La carroza avanzaba escoltada por jinetes que portaban el estandarte de Villalba, pero Isabella se sentía desnuda bajo cada mirada. Sabía que en el palacio su madre aguardaba con una sonrisa afilada, deseosa de encontrar en ella la menor señal de debilidad. Cuando por fin cruzaron los arcos dorados del salón real, Isabella volvió a sentir la humillación de meses atrás. Las columnas, los espejos, las decenas de ojos expectantes, y allí, en lo alto del trono, la reina, erguida, impecable, con la corona brillando como una daga. Mi hija, dijo la reina, con voz que resonó por todo el salón. ¿Cómo se siente en su nuevo destino? La pregunta no era un gesto de cortesía, sino una trampa. Isabella lo sabía. Miró de reojo al duque. Él permanecía en silencio, como siempre, pero su postura recta era un muro de contención. Isabella inspiró hondo. Me siento viva, dijo, con voz firme. En un murmullo recorrió el salón. La reina arqueó las cejas, sorprendida por la respuesta. La corte no tardó en soltar el veneno. Durante los días siguientes, Isabella y el duque fueron objeto de comentarios crueles, que ella era una prisionera disfrazada de esposa, que él había perdido su virilidad y por eso no había hijos, que Villalba era un castillo de luto, donde nada florecía una tarde. En los jardines del palacio, Isabella escuchó a un grupo de damas reír a sus espaldas. Dicen que el duque, viudo, guarda un secreto vergonzoso, susurró una. Por eso la reina lo unió con su hija, para enterrarlos juntos en la vergüenza. La carcajada retumbó como un golpe. Isabella, furiosa, se giró, pero antes de responder, sintió una mano firme en su hombro. El duque estaba allí, no dijo nada. Solo con su presencia, las damas se callaron, bajaron la cabeza y se alejaron, como aves dispersadas por un depredador. Déjelas, dijo él. Pero me humillan, protestó Isabella. En él la miró con esa calma insondable que tanto la desconcertaba. Quien se burla de otro revela su propia herida. Usted no necesita rebajarse a su altura. Ana Isabella apretó los labios. Sabía que tenía razón, pero la rabia le quemaba por dentro. La situación empeoró cuando se organizó un banquete en honor a la reina. Isabella y el duque fueron colocados en la mesa principal, expuestos como espectáculo. El vino corrió en exceso, y entre risas y burlas veladas, un joven noble,
primo lejano de la familia, se atrevió a levantar su copa y decir en voz alta: «Brindemos por la princesa que, al fin, encontró a alguien lo bastante muerto por dentro para tolerar su compañía». El salón estalló en risas crueles. Isabella sintió que la sangre le hervía. Se levantó, dispuesta a responder, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, el duque también se puso en pie. Él no habló. Solo lo miró. Su silencio era tan cortante que el joven noble enmudeció de inmediato. El duque, con un movimiento lento y solemne, volcó su copa sobre la mesa y la dejó allí, vacía, como un desafío. El murmullo se apagó. Nadie se atrevió a decir nada más. Ana Isabella lo miró, con el corazón latiendo desbocado. Ese gesto, más que cualquier palabra, había sido una defensa pública, un escudo contra toda la corte, pero la reina no se dejó engañar por silencios. Una mañana convocó a Isabella en privado, la recibió en sus aposentos, donde los tapices dorados ocultaban mejor que nadie la frialdad del lugar. «Hija», dijo la reina, acariciando una copa de vino, como si fuera un cetro, «no pretendas que no veo lo que ocurre en Isabela». La enfrentó con la mirada. «¿Y qué ocurre, madre?». La reina sonrió, venenosa, «que empiezas a mirarlo como mujer, no como prisionera, y eso es inaceptable. Ese hombre guarda un secreto que podría arruinar la corona. Si te unes a él de verdad, me obligarás a elegir entre mi reino y mi sangre». A Isabela sintió un escalofrío. «¿Qué secreto?», preguntó. Casi en un susurro. La reina no respondió, solo se inclinó hacia ella y susurró: «Aléjate o arrastrarás tu vergüenza conmigo». Y Isabela salió de la sala temblando. No sabía qué verdad escondía el duque, pero comprendió que la corte no se detendría hasta destruirlos a ambos en esa noche. Mientras la luna bañaba los corredores del palacio, tomó una decisión desesperada. Entró en los aposentos del duque sin anunciarse. Él la miró, sorprendido. «Debo saber la verdad», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Si su silencio nos condena, prefiero caer con usted que volver a ser un juguete de mi madre». Ana el duque no respondió de inmediato. La miró con esos ojos que jamás revelaban más de lo necesario. Y entonces, por primera vez, Isabella vio algo quebrarse en ellos, un dolor antiguo, demasiado pesado para compartirse a la ligera. Él suspiró: «La verdad no lo salvará a usted ni a mí, pero si la quiere, la tendrá». Ana Isabella se quedó inmóvil, el corazón golpeando como un tambor. El mundo lo presentía. Estaba a punto de volverse del revés. El silencio en los aposentos del duque era tan denso que Isabella apenas se atrevía a respirar. La lámpara de aceite proyectaba sombras alargadas sobre las paredes y el rostro del duque, iluminado a medias, parecía el de un hombre que cargaba siglos de secretos. «Si me dices la verdad», dijo Isabella, con voz temblorosa pero firme, «juro que la soportaré». En él la miró largo rato, como si evaluara si tenía derecho a cargarla con su peso. Finalmente habló: «La reina me odia no por lo que soy, sino por lo que sé», dijo lentamente. «Hace 20 años, cuando aún era joven, serví como comandante en su ejército. Gané batallas que ella luego proclamó como propias. Pero fue en la intimidad de la corte donde descubrí lo que ningún hombre debía saber, en que el heredero legítimo al trono no era su hijo». Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué dices?». «El príncipe», continuó el duque con voz grave, «nació de otro hombre. Yo lo vi. Yo estuve guardando los pasillos la noche en que la reina recibió a su verdadero amante, y guardé silencio
porque amaba a mi esposa, porque quería paz. Pero cuando mi mujer murió, la reina temió que el dolor me hiciera hablar, y entonces me enterró en Villalba, condenado a luto eterno en Isabela. Retrocedió un paso. Todo su mundo se tambaleaba. Su madre, la reina, había construido el reino sobre una mentira. ¿Y por qué me entregó a ti?, preguntó, con un hilo de voz. En el duque la miró con una intensidad insoportable, porque así podía asegurarse de que yo nunca hablara. A tandem, a ti, me convirtió en guardián de su propia hija. Si revelo su secreto, te arrastró conmigo a la desgracia. Apretó los puños, comprendió la magnitud del juego cruel de su madre, al usarla como cadena, como jaula, como escudo. Entonces dijo con un suspiro quebrado: todo lo que han dicho de ti, las burlas, los rumores, eran solo para ocultar la verdad. Él asintió. La corte cree que soy un hombre roto, incapaz de amor, incapaz de vida. Pero en realidad soy un hombre que calla para proteger lo poco que queda. Isabela lo miró, y en ese instante supo que lo amaba, no por lástima, ni por rebeldía, sino porque era el único hombre que había elegido el silencio, no por cobardía, sino por dignidad. La noticia de que Isabella y el duque se habían aproximado más de lo permitido corrió por la corte como en los pasillos se murmuraba que la princesa había caído bajo el hechizo del viudo oscuro. La reina convocó al consejo y ordenó que el duque fuera apresado bajo la acusación de traición. En esa misma noche, soldados irrumpieron en los pasillos del palacio. Isabela, alertada por Marta, corrió hacia la celda improvisada donde habían encerrado al duque. No puedo dejar que mueras por esto, gritó, con lágrimas en los ojos. En el duque, sereno, la miró a través de los barrotes. No temas por mí. He vivido demasiado tiempo en la sombra. Sí, digo que sea ahora. Pero Isabella no aceptó esa resignación. No permitiré que mi madre gane otra vez. Y entonces, con un coraje que jamás había sentido, urdió un plan desesperado. Con ayuda de Marta y Celdrán, sobornó a un guardia y consiguió las llaves de la celda. Esa misma noche, liberó al duque y lo condujo a las caballerizas. Huye, le dijo, entregándole las riendas de ceniza. Él la miró con dolor y ternura. ¿Y tú? Isabela apretó las riendas. Donde tú vayas. No soy prisionera de Villalba ni de la corte. Soy tuya, porque yo lo elijo. El duque cerró los ojos un instante, como quien recibe un golpe dulce. Luego la subió al caballo con él a la huida. Cabalgaron por senderos ocultos, cruzaron ríos en penumbra, atravesaron bosques donde los lobos aullaban como heraldos del destino. La reina envió tropas tras ellos, pero la sierra protegía mejor a quienes la amaban que a quienes la temían. Durante días vivieron en refugios improvisados, compartiendo pan duro y mantas prestadas por campesinos fieles al duque. Isabel, que había sido princesa rodeada de lujos, se descubrió feliz junto al fuego, riendo con él por primera vez, sin miedo. En una noche, mientras el viento azotaba las ramas, Isabella se acurrucó contra el bajo una capa. El duque la miró con un dolor suave. Te he arrastrado a un destino sin corona, ni honra. Ella sonrió, apoyando la frente en su pecho. Me has dado algo que nunca tuve, un amor que no se negocia, y lo besó. Un beso lento, cargado de todas las batallas vencidas y de todas las heridas compartidas. Meses después, corrió el rumor en la corte de que la princesa había muerto en un accidente de caza junto a su marido. Fue la versión oficial que la reina mandó difundir para ocultar la fuga y borrar su vergüenza. Pero en las aldeas lejanas, en las montañas, los campesinos juraban haber visto a una pareja
cabalgando juntos. Un hombre de negro con mirada grave y una mujer de rostro luminoso nunca regresaron a la corte. Nunca ocuparon trono alguno, pero en las noches de invierno los aldeanos escuchaban desde las montañas el eco de una risa femenina y una voz grave cantando versos cortos al compás del viento. Y así Isabella comprendió la verdad final. No había nacido para ser hija de una reina, ni para ser prisionera de un decreto. Había nacido para amar a un hombre roto que, en su silencio, era más noble que todos los reyes. Última escena, en lo alto de un risco, Isabella y el duque contemplan el horizonte al amanecer. Él toma su mano y ella no la retira. El sol ilumina sus perfiles y juntos, por fin libres, parecen dos sombras que el tiempo no podrá separar. El amor que nació de la vergüenza ardió más fuerte que la corona misma, y en la memoria de quienes los vieron cabalgar quedó grabado como un secreto eterno.